Entonces, chicos, si tienen dudas, mientras estoy explicando, me dicen, no hay problema, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Polígonos regulares. Vamos a trabajar primero con la definición de polígono regular. Y vamos a definir un polígono regular como una figura que tiene todos sus lados congruentes. ¿Y qué significa congruencia? Congruencia significa que todos son de igual medida. Y aparte de que todos sus lados van a ser congruentes, también todos sus ángulos internos van a ser congruentes. Entonces, esta es la definición de un polígono regular. Va a ser una figura geométrica que va a tener todos sus lados de igual medida y todos sus ángulos internos de igual medida. ¿Hasta ahí vamos bien con la definición de polígono? Sí. Por ejemplo, si ustedes toman un cuadrado, ustedes saben que los cuadrados tienen los 4 lados de la misma medida, ¿verdad? Sí. Los cuadrados se caracterizan porque los 4 lados miden igual y sus 4 ángulos internos miden igual. Los cuadrados son un polígono regular. Entonces, los polígonos regulares, como ustedes ven, el cuadrado tiene 4 lados. Ellos se van a diferenciar por sus nombres, por sus cantidades de lados. Entonces, hay un polígono regular que tiene 8 lados iguales y ese va a tener un nombre específico. Hay un polígono regular que tiene sus 10 lados iguales, entonces ese tiene un nombre específico y así sucesivamente. Como el de 4 lados se llama cuadrado, todos los demás van a tener nombres. Entonces, si ustedes ven el documento que yo les adjunté, viene una tarea. Después de la definición de polígono regular viene una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Van a investigar ustedes en internet y van a escribir el nombre de los primeros 20 polígonos regulares. ¿Entendido? Sí, pero una pregunta, ¿cuántos son en total? ¿Cuántos polígonos? ¿Son solo 20 o hay No, más? son infinitos, porque como estamos hablando de Ah, lados, hay un polígono regular de 100 lados y hay un polígono regular de 1000 lados, que tiene sus 1000 lados iguales. Solamente que nosotros no vamos a ir más allá, ¿verdad? Entonces, por el momento vamos a trabajar con los primeros 20. Con los nombres. ¿Por qué con los nombres? Porque yo les voy a llegar en algún punto de la materia más adelante y les voy a decir, calculen el área de un pentágono. Entonces, como yo les digo pentágonos, ustedes tienen que saber el pentágono cuántos lados tiene para así poder resolver el problema. Si yo voy a trabajar con un polígono de más de 20 lados, por ejemplo, con uno de 30 lados, yo a ustedes les digo, calculen el ángulo central de un polígono de 30 lados. Y ahí sí les digo el número de lados. Pero el nombre es para si en algún momento yo ocupo calcular algo y les digo solo el nombre del polígono, ustedes ya sepan cuántos lados tienen. ¿Entendido? sí. Sí. Bueno, ahorita se oye muy extraño, pero van a ver, ahorita conforme vamos avanzando, van a ver para qué es que necesitamos los nombres. Entonces, ahora vamos con los elementos de un polígono regular inscrito a una circunferencia. Palabra clave, inscrito. ¿Qué será inscrito? Entonces nos venimos a las definiciones. Y van a ver qué dice que vamos a definir primero qué es un polígono regular inscrito a una circunferencia. Dice que un polígono regular está inscrito a una circunferencia cuando todos sus vértices, los vértices recuerden que son los puntos donde se unen los segmentos, ¿verdad? Eso ustedes lo vieron en cuarto y en quinto, que era un vértice. Entonces, es donde todos los vértices del polígono chocan en la circunferencia. Es cuando todos los vértices del polígono chocan con la circunferencia. ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? En palabras simples y comunes, vean lo que quiere decir un polígono inscrito. En palabras simples se define un polígono inscrito cuando está dentro de la circunferencia. Si ustedes ven que la figura geométrica está metida dentro de un círculo, entonces ustedes pueden decir que el polígono regular está inscrito a la circunferencia. Veamos lo más sencillo. Tenemos esa circunferencia, ¿todos la ven? Sí. Entonces, nosotros vamos a poner un polígono ahí adentro. ¿Ven dónde queda adentro? Ajá.
Vean, Sí. ahí está el polígono dentro de la circunferencia. Está inscrito a la circunferencia porque está dentro. ¿Y qué quiere decir lo de los vértices? Ahí está. Vea que los vértices del polígono, ¿ven los vértices del polígono? La unión de lados. Todos los vértices del Sí. polígono son puntos de la circunferencia. Están en la circunferencia. La circunferencia era el borde, ¿verdad? De eso lo vimos al principio, que el borde de la circunferencia se llamaba, el borde del círculo se llamaba circunferencia. Entonces, si ustedes ven aquí, el polígono está dentro de la circunferencia. Así de sencillo. ¿Entendido? Sí. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos que es un polígono inscrito, chicos, recuerden eso, inscrito dentro de circunferencia. Ahora que recordamos, bueno, que sabemos esta definición, ya podemos describir todos los elementos de un polígono regular. ¿Y cuáles son los elementos de un polígono regular? Primero, el centro. ¿Y qué es el centro? El centro del polígono va a coincidir con el centro de la circunferencia. ¿Se acuerdan que las circunferencias tenían un centro? Sí. Entonces, cuando el polígono está inscrito a la circunferencia, el centro de la circunferencia va a ser el centro del polígono también. Y lo vamos a representar con un punto. Ahí está. Ese punto de ahí es el centro. ¿Entendido qué es el centro? Sí. Esto es más que nada para identificar ahorita. Al principio va a ser identificar qué es el centro, qué es un lado, qué es esto, qué es lo otro. Recuerden que todo esto ustedes lo tienen en el resumen, chicos, no tienen que copiarlo. Después de que definimos el centro, ya podemos definir otro elemento principal del polígono y es el lado. ¿Y qué es el lado? Es cada uno de los segmentos que van de vértice a vértice del polígono, de forma consecutiva. Porque si yo digo de vértice a vértice, alguien puede venir y decirme, ah, este vértice lo uno con este vértice de aquí. Aquí tenemos un lado. Pero ya eso no sería un polígono regular, porque este lado que yo trazaría desde aquí hasta aquí no va a medir lo mismo que este. Entonces ya no sería un polígono regular, porque recuerden que los polígonos regulares, todos los lados tienen que medir lo mismo. Si yo tomo una regla y mido este lado, va a medir lo mismo que este lado, y va a medir lo mismo que este otro, y lo mismo que este otro, y lo mismo que este otro, y lo mismo que este otro, porque todos sus lados miden igual. Entonces tienen que ser consecutivos. Acuérdense que el consecutivo es, en palabras simples, va uno detrás del otro. Va este para donde este, va este para donde este para donde este para donde este, y así sucesivamente. Vean, ahí tenemos un ladito. Ahí tenemos otro ladito. Hay otro, hay otro, otro y otro. Ese polígono regular, ¿cuántos lados tiene? 6. 6. ¿Y ustedes saben cómo se llaman los polígonos regulares que tienen 6 lados? Algo con sextágono, algo así. Ah, correcto, algo así, por ahí vamos cerquilla. De aquí lo tenemos. Note que este polígono consta de 6 lados, entonces se llama hexágono. Ahí vamos viendo conceptos, ¿verdad, chicos? Ya al puro principio les hablé que el cuadrado es un hexágono de 4 lados. Cuando tienen 4 lados se van a llamar cuadrados. Ahora vemos que cuando tienen 6 lados siempre se van a llamar hexágonos. Y aquí tienen una de las respuestas de la tarea. El hexágono es uno de los polígonos, el de 6 lados. ¿Vamos comprendiendo? ¿Van entendiendo, chicos? Sí. Bueno, entonces ya definimos centro y acabamos de definir qué es un lado. Bueno, qué son los lados del polígono, ¿verdad? Ustedes lo van a tener que identificar. Continuamos. Ahora vamos a definir el radio. ¿Se acuerdan que en la circunferencia, vean, hagámoslo aquí para que vean. Esto no viene en el resumen, pero esto es simplemente para que lo recuerden. Veamos solo la circunferencia, no veamos el polígono. Si yo vengo del centro y llego al borde de la circunferencia, eso es un radio, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Del centro a cualquier parte de la circunferencia. Estamos hablando de los radios de la circunferencia, ¿verdad? Eso era la definición del radio. Del centro al borde de la circunferencia.
Pero como ahora estamos hablando del polígono, tenemos varias ahí reglas, restricciones. Entonces, ¿cuál es la definición de radio? Chicas, espérense porque no sé por qué salió eso. Ajá, borro. Está. Un radio del polígono tiene por extremos el centro del polígono, este centro de aquí, y alguno de los vértices. Radio del polígono, ¿verdad? Polígono. Estamos hablando de la figura geométrica que está ahí adentro, que es un hexágono. El radio del polígono entonces va del centro a los vértices, Si yo me salgo para acá, como los que hice ahora, sí es un radio, pero no es del polígono. ¿Queda entendido? Que los radios del polígono son del centro a los vértices. Vea que el radio del polígono también es un radio de la circunferencia, porque yo estoy yendo del centro al borde de la circunferencia, pero no a cualquier parte del borde, a los vértices del polígono. La cantidad de radios de los polígonos depende de la cantidad de lados que tenga la figura. En este ejemplo tendrá 6 radios. ¿Por qué va a tener 6 radios? Porque tiene 6 lados. Veamos para que vean. Ahí tiene un radio. ¿Lo ven, verdad? Va del centro al vértice. Sí. Sí. Ahí tiene otro radio. Ahí hay otro radio. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro. Y ahí tenemos el último. Ese polígono tiene 6 radios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué solo esos? Porque si yo trazo otro, como acabamos de hacer, aquí tracemos un radio de la circunferencia, de aquí a aquí. Ese es un radio de la circunferencia, sí, pero no del polígono, porque lo del polígono dice que tiene que ir al vértice, y este no está yendo al vértice, ¿verdad? Entonces solo tiene esos 6. ¿Entendido el radio de la circunferencia del polígono, chicos? Sí. 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 Listo. Después de radio viene un concepto totalmente nuevo para ustedes, y es apotema. Con la apotema hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la apotema? Vean. La apotema va a ser un segmento que tiene como extremos. También vamos a trabajar con el centro del polígono o de la circunferencia, que es exactamente el mismo, y el punto medio de cada lado del polígono. ¿Qué es el punto medio de cada lado del polígono? Si este segmento de aquí mide 8 centímetros, el punto medio va a ser la mitad de ese polígono. Entonces sería 4. El punto medio es la mitad de cada lado. Entonces, vean. La apotema va a ser perpendicular con cada lado del polígono. Y recordemos que perpendicular es cuando forman ángulos de 90 grados. Esos son conceptos que vieron el año pasado. Perpendicularidad. Entonces, vean aquí. Tenemos este segmento de aquí y aquí está el punto medio. Este punto está en la mitad del segmento. Si este lado de aquí midiera 8 centímetros, ¿cuánto mide este pedacito de aquí? Nada más. 4, porque lo parte a la mitad. Si todo este segmento tuviera un valor de 16 centímetros, ¿cuánto vale este pedacito de aquí? 8. 8, ¿verdad? Porque el punto medio me lo divide a la mitad. Y la apotema sería este segmento de aquí en verde, que va del centro al punto medio del polígono. Y tiene que formarme un ángulo de 90 grados. Tiene que ser perpendicular. ¿Sí lo ven? Tienen que tener cuidado, chicos, y diferenciar que la apotema va al punto medio y el radio va a los vértices. ¿Entendido? No son lo mismo, ¿verdad? Sí. No son lo mismo. La apotema y el radio son diferentes y tienen que saber identificarlos. Vamos, para que lo veamos de nuevo. Si tenemos este segmento de aquí, este de aquí,
podemos dar el punto medio que está ahí y trazar un segmento donde se me forme el ángulo de 90. Aquí tenemos otra apotema. Este segmento de aquí, le trazamos el punto medio, unimos ese punto medio con el centro, se nos forma un ángulo de 90 y aquí tenemos otra apotema. ¿Cuántos apotemas creen ustedes que tenga este polígono? ¿Cuántas más podría trazar yo? Hay 6. tres. Ajá. Espérate. Solo puede trazar 3 más. Se le pueden trazar 3 más. Una para este lado, otra para este lado y otra para este lado. Un polígono va a tener igual que el radio, va a tener la misma cantidad de apotemas que lados. Entonces, en este caso va a tener 6 apotemas más, que no las vamos a trazar. Ya con esas tienen como una idea intuitiva de lo que es un apotema. Viene otra definición importante. Ángulo central. Este es el último elemento que vamos a estudiar, para después trabajar solamente con el ángulo central ya con fórmulas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué tienen que tener mucho cuidado? ¿Qué era consecutivo, chicos? Que va uno detrás del otro. Va uno detrás del otro, ¿verdad? Así, en palabras simples, va uno detrás del otro. Tiene que tener eso presente. ¿Por qué hay que tener eso presente? Porque el ángulo central, la definición es que está formado por dos radios consecutivos, dos radios consecutivos. Además, el vértice del ángulo central es el centro de la circunferencia o el centro del polígono, que es exactamente el mismo. Veamos. Tienen que ser dos radios consecutivos. Ahí tenemos ese radio. ¿Lo ven? Va del centro a un vértice. Ahí tenemos un radio. Y nos venimos y ponemos otro radio. Pongamos ese radio. ¿Eso será un ángulo central? ¿Son radios consecutivos? ¿Va uno detrás del otro? No, No. porque el vértice que está, comenzamos con este vértice. Y el vértice que sigue es o este de aquí o este de aquí. Estos son consecutivos a él. Este de aquí o este de aquí. Pero vean que este se está brincando hasta este otro vértice. Entonces, esto de aquí, estos radios no son consecutivos. Entonces, no forman un ángulo central porque no son consecutivos. Veamos ahora este ejemplo de aquí. Tenemos ese radio y tenemos ese otro radio. ¿Son consecutivos? Sí. Sí, este radio de aquí va detrás de este. Y entonces aquí se nos forma el ángulo. ¿Sí ven el ángulo aquí? Si no lo vemos, veámoslo aquí. Estos sí son ángulos consecutivos, entonces sí me forman un ángulo central. El ángulo está ahí. Veámoslo aquí. Lo voy a pintar para que lo vean. En el cuaderno, ustedes si quieren, lo pintan. El ángulo está aquí. Eso es un ángulo central. Esto de aquí. Formado por dos radios consecutivos. Tiene que tener mucho cuidado porque estas son preguntas que uno puede ponerles en el examen. Y ustedes, yo les pongo un ejemplo como el anterior y les pregunto si es un ángulo central y ustedes me tienen que decir sí o no. Entonces, ya vimos que el ángulo central tiene que ser por dos radios consecutivos. Aquí tenemos uno y el consecutivo. Que Mariana quiso hacerlo para acá. Y entonces el ángulo central se me forma aquí, pero es exactamente lo mismo. Esto de aquí es una letra griega que se llama alfa. Y esas letras griegas usualmente lo que hacen es que me representan ángulos. ¿Entendido? Sí. Listo. Aquí ya concluimos con las definiciones. Vamos a trabajar ahora con el ángulo central. ¿Qué vamos a trabajar con el ángulo central? Vamos a calcularlo. Vamos a aprender a calcular un ángulo central. Entonces, la medida del ángulo central es en grados, pues estamos hablando de ángulos. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron ángulos el año pasado y en cuarto?
que se trabaja con grados. Por ejemplo, 5 grados, 6 grados, 120 grados y así sucesivamente. No me acuerdo. Ah, bueno, pero vamos a volverlos a recordar los ángulos, las medidas angulares. Pero lo que pasa con el ángulo central es que tiene una fórmula para poderla calcular. ¿Y cuál es la fórmula? Esta de aquí, así de sencilla. Hijo de puña, pero ahora estamos hablando en chino. ¿Qué es todo esto que está aquí? ¿Qué será todo esto? Vean qué sencillo. Vamos a hablar de simbología. La simbología de esto que está aquí corresponde a la primera parte que está aquí. Lo vamos a leer como medida del ángulo central. Esto que está aquí es medida del ángulo central. Es igual. 360 es un número que es normalito. 360. ¿Y qué es n? ¿Qué será n? N es el número o cantidad de lados. ¿Ven qué sencillo? Vean. Sí. Vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula para que vean qué sencilla es. Para que vean qué sencilla. Acuérdense que en las fórmulas nosotros lo que hacemos es sustituir datos. Entonces, nosotros venimos trabajando con un hexágono que dijimos que tenía 6 lados. Entonces, ¿cuánto vale n, chicos? 6. 6, porque n es la cantidad de lados. N vale 6 porque n es la cantidad de lados. Nos venimos en la fórmula, ¿verdad? Vamos a sustituir. Ahí está la fórmula. 360 sobre n. En vez de escribir n, ¿cuánto escribimos? N. 6. No, 6. Estábamos sustituyendo fórmulas. Si tenemos que quitar la n, no vamos a volver a poner la n, ¿verdad? Si quitamos la n, ¿cuánto vale la n? 6. 6. Entonces nos venimos y borramos esa n. Y en vez de poner n, ponemos 6. Y si resolvemos esa división 360 entre 6, nos queda que el ángulo central mide 60 grados. ¿Entendido? Sí, Pi. No. Tenía así que Ok. Vamos con Pau, que se le fue el internet. En el ejemplo que venimos trabajando, estamos trabajando con un hexágono. Y ya sabemos que el hexágono tiene 6 lados. Entonces, si tiene 6 lados, n vale 6. ¿Por qué n vale 6? Porque n nos dice que eso es la cantidad de lados que tiene el polígono. ¿Hasta ahí vamos bien? hasta ahí sí. Ok. Entonces, vamos a sustituir esta información en la fórmula, porque las fórmulas nos las dan para nosotros sustituir datos siempre. La fórmula dice que la medida del ángulo central es 360 sobre n. Entonces, si nosotros tenemos aquí 360 sobre n, vamos a quitar esta n. ¿Y cuánto vale n? 6. Entonces escribimos 360 sobre 6. Cuando ustedes resuelven la división, porque acuérdense que las fracciones son divisiones, decimos 360 dividido entre 6, 60 grados. Entonces, la medida de ese ángulo central vale 60 grados. ¿Entendido? Listo, gracias. Ok. Vean, chicas, hasta aquí está el resumen de ustedes. Estos dos ejemplos que siguen a continuación no están en el resumen. Ustedes después los van a escribir en el cuaderno, porque yo sí quería que escribieran. Entonces, lo van a escribir en el cuaderno, los dos últimos ejemplos. ¿Entendido? Sí. Ok. ¿Cómo? Este ejemplo que voy a hacer en este momento ya no está en el resumen. Ustedes lo tienen que escribir en el cuaderno. ¿Entendido? Ok. Dice, calculemos ahora la medida del ángulo central del siguiente polígono. Y ahí tenemos un polígono regular inscrito. Entonces, recordemos que la fórmula es 360 sobre n. Necesitamos calcular n. N era la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 5. 5. 5.
¿verdad? Vamos a calcular el ángulo central. N tiene 5 lados. Perdón, N vale 5. ¿Por qué vale 5? Porque tiene 5 lados. Contemos a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. N vale 5. Nos venimos a la fórmula. 360 sobre N. Pero ahora, en vez de escribir N, ¿cuánto tenemos que escribir? 5. 5, correcto. 5. La volvemos a escribir, pero en vez de escribir N, escribimos 5. Y aquí tenemos una división. ¿Cuánto es 360 dividido entre 5? 72. Correcto. Son 72 grados. Entonces, este ángulo de aquí tiene un valor de 72 grados. ¿Entendido? Les Sí, repito, este ejemplo no viene en el resumen. Ustedes lo tienen que escribir. Hacer el dibujo y escribirlo. Vamos con el otro ejemplo. Véanlo aquí. Ya este es un no, problema pero tenía total. que copiar. No me dio tiempo a copiar el otro. Tenemos ahora un problema totalmente escrito. Aquí no hay dibujo. Vean que se saca muy fácil. Dice que tenemos que calcular. Esperen que pase la moto. Dicen que tenemos que calcular la medida del ángulo central de un polígono que tiene 15 lados. ¿Cuánto vale n entonces? N vale 15. N vale 15. Porque el problema nos lo está diciendo de una vez. N vale 15. Nos vamos a la fórmula. 360 sobre N. Ajá. Y ahora en vez de poner n, ¿cuánto escribimos? 15. 15. 360 sobre 15. ¿Y cuánto da 360 sobre 15? 24. Entonces, la medida del ángulo central de un polígono regular que tiene 15 lados mide Vale 24 24. grados. 24 grados. ¿Entendido, chicos? Sí entendí el problema, solo Sí. tengo una pregunta. ¿Había que copiarlo ahorita el otro